Amén. Amén, hermanos. La verdad que para mí es un privilegio estar el día de hoy compartiendo la palabra del Señor. Así rápidamente, bueno, espero que no los aburra estos 5 minutos que voy a estar con ustedes. Quiero que abran sus Biblias en Jonás 2. Amén. Me sorprende cómo inició el servicio el día de hoy hablando de esta misma figura, porque el Señor confirma, amén, la palabra que tiene para cada uno de nosotros. Y hoy quisiera que leamos Jonás 2. Con un amén me dice cuando lo tenga listo. Amén. Y dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las olas, todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Tus aguas me rodearon hasta el alma, rodeadme del abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos delante de mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Padre, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón, Señor, a recibir tu palabra. Nos declaramos tierras fértiles, Padre, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, toma tú el control de esta mañana, Señor Jesús, y habla a nuestros corazones. Y ten misericordia de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes saben, hermanos, Jonás era un hombre, un profeta que había sido enviado a predicar la palabra a un lugar donde él no quería ir. De hecho, hizo todo lo contrario lo que Dios le había mandado. Dios le dice: ve a Nínive y proclama mi palabra la primera vez. Después Jonás decidió irse a un puerto llamado Job, que geográficamente, después lo googlean, geográficamente Job está abajo de Nínive. Luego, cuando llega, si se dan cuenta, él descendió, ¿verdad? Una vez. Luego se fue a Tarsis y volvió a descender en el sótano de un barco. Descendió por segunda vez por la desobediencia. Luego de ellos, como ya lo vimos al principio, se preguntaban que por qué estaba pasando eso. El comandante del barco no entendía por qué estaba en muchas olas y por qué estaba el mar tan embravecido. Y le preguntan: algo aquí está mal. ¿Quién es el que tiene algo contra Dios? Dios tiene algo contra nosotros. Algo aquí no me cuadra. Y luego dicen que los hombres se pusieron de acuerdo. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron del barco, ¿verdad? Y luego descendió aún más. Cuando descendió,
estaba en el mar, vino un gran pez que el Señor tenía preparado para él y lo hundió hasta los cimientos de los montes. El desobediente, mi hermano, siempre irá en descenso. El desobediente siempre irá hacia abajo. Y tenemos que tener mucho cuidado en serle obedientes al Señor. Y Jonás decía algo entre medio de entre el pez, y le decía: Señor, yo voy a pagar lo que te prometí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en problemas, hermano? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones difíciles y le decimos al Señor: Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta enfermedad, yo te voy a buscar todos los días. Y conforme va el tiempo, se nos olvidan las promesas de Dios. Hoy nos despertamos, hermano, y estamos gozosos porque estamos estrenando misericordia. Amén. ¿Quiénes son los que están estrenando misericordia? Levanten sus manos. Amén. Hoy estamos estrenando misericordia. ¿Y eso qué significa? Que Dios nos está dando una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para pagar lo que nosotros prometimos ese día. Una nueva oportunidad para dejar todo atrás y ver hacia el frente. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros veamos. A mí me sorprendía porque en el bachillerato nosotros, cuando estábamos estudiando, no sé si ustedes no me dejarán mentir, que habían a veces catedráticos que nos hacían exámenes sorpresa. Y uno, miren, solo decía uno: bueno, hoy no van a cerrar sus cuadernos, guarden sus cuadernos en su mochila y saquen una hoja y un lápiz. Y uno ya sabía lo que venía. Peor si no había estudiado. Yo nunca me caractericé por ser el mejor de la clase, sino que iba jalando los cursos, ¿verdad? Pero nunca fui el que decía: yo estoy preparado para un examen. Y de repente nos hicieron el examen, 5 preguntitas, una las contestaba y los entregaba rápidamente porque de plan. Después de eso, el catedrático nos dijo esa vez: miren, esta nota va a servir para promediar su zona al final del curso. Cuando dijo eso, hermano, yo dije: bueno, ¿cómo le digo a mi mamá que perdí el curso? ¿Cómo hago, verdad? Y estamos con los amigos y le decíamos: ¿y cómo te fue? Y nosotros miramos a los que sí sabían mucho, ¿verdad? Los que normalmente se caracterizaban porque eran los más inteligentes de la clase, y ellos preocupados. Imagínense cómo estábamos nosotros con nuestros amigos. Si sabiendo que ellos les iba muy bien en sus notas, nosotros nos mirábamos a los ojos y decíamos: bueno, esta nota arruinó nuestro promedio. Sabíamos que al final nos iba a tocar sacar una excelente calificación para poder hacer de que ganáramos o perdiéramos el curso. Y pasamos una semana así, una semana que realmente yo miraba esa materia y decía: yo aquí me tengo que esforzar. ¿Cómo le digo a mis papás que voy a perder ese curso? ¿Cómo les digo que voy a perder esa materia? Cuando llegó nuevamente el día, el catedrático empezó a entregar sus hojas. Y qué bueno que no lo hizo como Giovanni sacó tanto, ¿verdad? Porque eso es horrible. Y él solo empezó a entregar las calificaciones, ¿verdad? Las hojas, empezó a llamar uno a uno y empezó a entregar las hojas. Y uno, cuando miraba su hoja, mejor la doblaba y metidita en el cuaderno, ¿verdad? Y él decía: vean su nota. Y esa es la nota que se merecen, porque no estudiaron. Santo. ¿Y saben qué? No se preocupen, esta nota solo es para hacer un test de cómo estaban, y uno no va a ir a la nota final, sino que es solo para ver cómo estaban. Cuando nosotros decidimos eso, yo de verdad me alegré mucho, porque sí hay una segunda oportunidad para poder hacer las cosas bien. Ahora sí me voy a preparar. Básicamente ninguno del curso reclamó nada diciendo: no, pero es que yo saqué un 100, ¿verdad? Aquí ahora yo quiero que esta nota me la suban. Nadie, todos aceptamos esa segunda oportunidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque todos los que estamos acá el día de hoy, las personas que nos están viendo por Facebook,
Todos necesitamos en algún momento una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Una segunda oportunidad para consagrarnos con Dios. Una segunda oportunidad para meterme de verdad en los caminos del Señor. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dado oportunidades, mi hermano? ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido al Señor una segunda oportunidad y ahí están? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. ¿Usted no se goza? Amén. Que ese aplauso sea fuerte para Dios. Amén. Muchas veces nuestras decisiones arruinan los planes de Dios. Muchas veces lo que nosotros vamos a decidir arruinan. Pero déjeme decirlo de verdad, hermano. Yo cuando estudiaba este tema, yo decía, cierto, ¿no? Nosotros arruinamos los planes de Dios. ¿Cuáles eran los planes de Dios para Jonás? Si dice su palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos en fin que nosotros o que ustedes esperáis. ¿Cuáles eran los pensamientos para Jonás? Ir y predicar el evangelio en Nínive, y se iban a convertir un montón de personas allí. Pero Jonás no lo veía. Jonás no entendía, ¿verdad?, de que eso fuera posible. De hecho, él se escondió del propósito de Dios. Muchas veces nosotros somos como Jonás. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor y Él nos responde, pero nos dice, bueno, ahora tienes que hacer con esto, ir a predicar a tu amigo del colegio, ir a predicar a tu amigo de la universidad. Y uno dice, no, Señor, y no lo hace. Tenemos que prestarle mucha atención a esto. Yo quisiera recordarte la historia de José. Tú sabes que José era el hijo de la vejez de Jacob. Jacob ni siquiera estaba viviendo en la tierra prometida. Él estaba de visitante en esa tierra. Pero a pesar de eso, el Señor lo estaba bendiciendo a Jacob. El Señor había bendecido a Jacob y le regala un hijo en su vejez. A ese hijo lo querían tanto que le regalaron una túnica de colores. ¿Quién se recuerda? De esa túnica de colores que le regalaron a José, él empieza a declarar cosas ante sus hermanos. Si quieren, vamos a Génesis 37 para poner la base bíblica. Él empieza a tener allí, dice Génesis 37:3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le había dado una túnica de colores. Esa túnica de colores era como la de los príncipes, una túnica de colores que lo diferenciaba de sus hermanos. Él no era igual que sus hermanos. Pero empieza el Señor a decirle algo en sus sueños, que unos manojos de él, los manojos de sus hermanos, ellos fueron a espigar, llevaban unos manojos, y él soñó que los manojos de los hermanos se inclinaban ante José. Cuando escucharon eso, empezaron a decirle, empezaron a ponerle un apodo que le llamaban José el soñador. O sea, a sus hermanos no les cayó tan bien ese sueño, porque decía, ¿cómo nuestro hermano menor, o cómo nosotros le vamos a servir a nuestro hermano menor? Él, por contar su sueño. Por eso, hermano, cuando el Señor te regale algo, ten cuidado a quién se lo cuentas. Ten cuidado a con quién abres tu corazón. Muchas veces nosotros decidimos abrir nuestro corazón con alguien que no está tal vez espiritualmente bien, y empieza la crítica. Y dice que los hermanos de José le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, siempre le hablaban con palabras duras, con palabras hirientes, ¿verdad? Y le decían José el soñador. Y dice que después José sueña que él tuvo otro sueño, y que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí, decía José. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos tú y yo y tu madre y tus hermanos para prostrarnos en tierra ante ti? Y entonces José, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba
Jacob sabía qué significaba ese sueño. Jacob sabía qué es lo que significaba ese sueño. Pero sus hermanos empezaron a endurecer su corazón ante él y empezaron a maquinar, ¿verdad?, en su mente, asesinarlo. Ustedes saben la historia que después Rubén, él no detiene que lo asesinen y que lo vendan. José, por enaltecerse ante sus hermanos. José tenía 17 años. A esa edad es muy difícil que tengamos madurez espiritual como para poder contar cosas así. José después fue encarcelado y hasta los 30 años, cuando él estaba en su celda, tocan a su celda y le dicen: prepárate, aféitate, cámbiate, porque el faraón te está llamando. Una segunda oportunidad para José. Una segunda oportunidad, porque él sabía perfectamente en la cárcel que había arruinado el propósito de Dios para su vida. Él sabía perfectamente qué es lo que había hecho. De repente no tenía que contárselos a sus hermanos, solo a su padre. Su padre lo hubiera entendido y le hubiera dicho: mira, José, yo entiendo los sueños que tienes, pero es el plan de Dios, espera. Pero José se aceleró y empezó a contar eso a sus hermanos. A José no lo odiaban por la túnica de colores. A ellos eso pasó en segundo plano. Ellos lo odiaban porque los sueños que él tenía era de que ellos iban a rendirse ante él. Y él, por no esperar el tiempo de Dios, ya vieron todo lo que sucedió, lo venden, lo meten en una cisterna, y a los 30 años de edad llegan el carcelero y toca su puerta de la cárcel. El faraón te está llamando, cámbiate y vístete, cambia tus ropas. Veamos a Moisés, Éxodo 2:11, vamos a verlo más adelantito. Es una segunda oportunidad. Vamos a Génesis 41:42. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Una nueva oportunidad para José, una nueva oportunidad para ese hombre que no había esperado el tiempo de Dios. Una nueva oportunidad para José. Y ustedes saben que después José, él forma parte de los principales de Egipto, y ellos llegan sus hermanos, ¿verdad? Tal vez aquí hay alguien que esté pensando: yo arruiné a mi familia, yo arruiné mi negocio, yo arruiné mi futuro, yo arruiné lo que el Señor tenía pensado para mí, yo arruiné mis finanzas y arruiné el propósito de Dios. Tal vez hay alguien aquí pensando eso cuando entró a esta puerta, pensando eso, o las personas que nos ven pensando que han arruinado su futuro. Y estaba como Jonás, metido en un gran pez, en lugares que no huelen muy bien, sino que en lugares donde hay descomposición por todos los animales que ese gran pez estaba comiendo. Me imagino que lleno de sus jugos gástricos, esa ballena, Jonás se escondía para que no le cayera y no pudiera derretir parte de su cuerpo. Tal vez hay alguien aquí necesitado de una segunda oportunidad. El Dios que nosotros le servimos es el Dios de las segundas oportunidades. A ese Dios que nosotros le servimos es el Dios de las segundas oportunidades. Amén. A ese Dios tenemos que darle gracias, a ese Dios, porque ese Dios es el que nos da nuestra vida. Y Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal. Así que si nosotros comprendemos esa palabra que dice Jeremías 29:11, nosotros nos deberíamos detener acá y pensar cuáles son los planes de Dios. Y a veces pasamos desapercibido que Dios no tenía ese plan para Jonás, tampoco tenía ese plan para José. El plan de Dios siempre va a ser bueno y perfecto, nunca va a añadir tristeza en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros nos apresuramos,
O muchas veces nosotros que no queremos seguir el plan de Dios porque no queremos ver que esto sea pero rápido, ¿verdad? Queremos que la bendición de Dios se venga, que yo terminando de orar y ya tenga la bendición ahí, ¿verdad? Si yo estoy necesitado de un trabajo, que yo estoy terminando de orar y que el currículum que mandé en la mañana me respondan contratado, ¿verdad? Véngase el día lunes porque a las 8 de la mañana. No, muchas veces no va a ser así. Muchas veces vamos a tener que pagar el precio. Muchas veces vamos a tener que pagar el precio en oración, ayuno, persistencia al Señor. Moisés, ustedes saben que la historia de Moisés, que había una generación que habían eliminado a todos los niños de Egipto. Y a Moisés lo escondieron en un pesebre, luego lo encontraron en la casa del faraón. Luego que es llevado a la casa del faraón, él es entrenado para la guerra, metido a las mejores universidades, él está allí recibiendo la mejor educación, y de repente él dice que Moisés iba y ve a unos egipcios maltratando a unos israelitas. ¿Y qué es lo que hace? Mira a todos lados, nadie lo ve, y mata al egipcio. Luego él esconde, él asustado por ver lo que él había hecho, trató la manera de esconder lo que, obviamente el cuerpo. Luego él iba caminando por la calle pensando, bueno, gracias a Dios nadie me vio, ¿verdad? Qué bueno soy para esconder cadáveres, que nadie me vio. Cuando llega al momento y le dice y reprende a dos personas que están peleando, y les dice, hey, tranquilos, ustedes son pueblo, son hermanos. Y uno de ellos le dice, ¿acaso nos vas a matar como lo hiciste con aquel egipcio? Cuando él escuchó eso, dice que inmediatamente él se fue a Madián. Él salió de allí, se fue, y rápidamente llegó se supo en el palacio del faraón, y mandaron a matar a Moisés. Muchas veces nuestro carácter arruina un montón de cosas. Nuestra lengua arruina muchas cosas. De repente estamos bien en la casa, pero una palabra que nosotros decimos y ya arruinamos toda la paz, ¿verdad?, que hay en la casa. Nuestro carácter. Vamos a Éxodo 2:11, lo vamos a ver más adelante. Y dice: en aquellos días sucedió que creció Moisés, salió de sus hermanos y vio que duras tareas, y observó que un egipcio golpeaba. Esto ya se los conté. Solo para poner la base bíblica, dice que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró por todas partes, viendo cómo no parecía nadie, y mató al egipcio. Y luego escondió en la arena. Al día siguiente vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y uno le dijo: ¿qué te ha puesto a ti por príncipe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Imagina, en ese momento yo solo quisiera imaginar la mirada de Moisés, cómo lo saben. Hermano, entre la tierra y el cielo no hay nada oculto para Jehová. Jehová conoce tus pensamientos, Jehová conoce tu corazón. Cuando él se enteró de esto, salió a Madián. Él salió a cuidar unas ovejas que ni siquiera eran de él. Él estaba allí pensando todos los días, me imagino que estaba, y ¿por qué maté a este hombre? Yo en el palacio vivía como un rey, no me faltaba nada. Ahora estoy en este desierto cuidando ovejas que ni siquiera son mías. ¿Qué me pasó por la cabeza? ¿No te ha pasado eso, que cuando nosotros hacemos algo desagradable ante Dios, después nos sentimos como cucarachas? Ayer en Jóvenes hablamos de eso, de cómo vencer la tentación. Y el enemigo, cómo va a usar todos tus sentidos para poder tentarte. Pero ¿sabes algo? El enemigo no tiene la fuerza para hacerte pecar. Es uno mismo el que decide si peca o no. Ahí está la tentación. Jesús fue enviado al desierto para ser probado por parte del diablo, y le puso un montón de cosas, manjares, le prometió tierra,
Pero está la tentación, pero uno mismo tiene, como decía Jesús, resistan, ¿verdad? Caminen. Y dice que Moisés, te aseguro que Moisés se arrepentía, tal vez alguien aquí pensando, he echado todo a perder y merezco una segunda oportunidad. Pero de pronto, en el capítulo 3, de pronto comienza a arder la zarza. Y le dice a Moisés, quita tu calzado de tus pies porque el lugar donde estás parado es sagrado. Yo he oído el clamor de mi pueblo. ¿Cuántos de nosotros no deseamos que ese ángel de Jehová se aparezca a nosotros y nos diga, y veamos la zarza ardiendo, y nos diga, quiero que quites tu calzado porque el lugar donde estás pisando es sagrado? Esa es una nueva oportunidad para Moisés. Esa es una nueva oportunidad para esa persona que asesinó a otro. Esa es una nueva oportunidad para este hijo de Dios. Después vemos que otro ejemplo, David. Este hombre realmente me fascina bastante. Y vamos a 2 Samuel 11, las segundas oportunidades de Dios. Amén. 2 Samuel, capítulo 11. Amén. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron las amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tierra se levantó David de su hecho y paseaba sobre el terrado de la casa de real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Capítulo 3. Envió David a preguntar quién es esta mujer, y le dijeron, es aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David a mensajeros y tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y concibió a la mujer en envío a hacerlo saber que David estaba encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Allí vemos claramente un hombre conforme el corazón de Jehová, un hombre usado por Dios, un hombre que tenía un futuro brillante, echando todo a perder por un deseo, por algo carnal que él le echó todo a perder. Todo el plan que el Señor tenía para David, David en un momento lo echó a perder todo. Y me sorprende porque aquí vemos dos hombres muy distintos. Después de eso empezó a maquinar y dijo, bueno, yo tengo que llamar a Urías para que él se acueste con su mujer, y luego de eso ella le diga que a raíz de este acto ella resultó embarazada. Pero Urías se quedó cuidando la puerta del rey, un hombre fiel. Después le dice, Urías, necesito que vayas al frente de la batalla. ¿Y quiénes van al frente? Los soldados. El general era el que decidía qué piezas mover en la guerra. Pero después de eso pasó de ser un fornicario a ser un asesino intelectual. Después de eso él muere Urías y él adopta a esta mujer que había quedado como viuda, y adopta al niño. Y todo el pueblo de plano decía, no sé, David, de verdad, mis respetos, David, de verdad, se está haciendo cargo de un hijo que ni siquiera es de él, está adoptando a una mujer que es viuda. No sé, David, mis respetos, ¿verdad? Y todos ahí cantaban salmos, cantaban himnos para David. Pero de pronto David encuentra a Natán. No importa, de verdad, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios,
va a llegar tu Natán un día a hacerte ver, y de repente nosotros pensamos que tenemos tan oculto eso que no nos deja fluir delante de Dios y que no nos deja levantar nuestras manos. Y va a llegar un día nuestro Natán a confrontarnos y nos va a decir, David, y le puso un ejemplo, quiero que vayamos a Samuel 12, y dice, entonces, vamos a ver, desde el 2, desde el 1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más de un corderito, que el que había comprado y criado y que había crecido con él, con sus hijos justamente, comiendo de su bocado y bebiendo de un vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como hija. Y vino uno del camino, un hombre hambriento, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar. Él había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó todo aquel que le había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo eso es digno ¿de qué? De muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, así como ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre todo Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de su señor y de tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y en esa fuera poco, o como si fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un poco de palabra a Jehová diciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste a su mujer a él tomaste con la espada de sus hijos de Amón. Nos estamos dando cuenta que para el Señor no hay nada oculto. No importa dónde nosotros vayamos a esconder nuestro pecado, no importa dónde nosotros vayamos a ocultarnos después de pecar ante Dios, no importa si nosotros pensamos de que nadie se dio cuenta, el pastor no se dio cuenta, mi líder no se dio cuenta, y hoy me subo adelante aquí a predicar y nadie se dio cuenta. Pero delante de Dios todo es visible. Todos los que estamos aquí, mi hermano, merecemos y necesitamos una segunda oportunidad. Desde la persona que está parada acá necesita una segunda oportunidad. Es por eso que nosotros todos los días, cuando nos levantemos, tenemos que darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Porque ¿qué hubiera pasado si el Señor viene en la noche? Y yo tal vez me dormí con mi esposa enojado, con mis hijos peleado. ¿Qué hubiera pasado si el Señor se le ocurre venir en la noche y cómo me hubiera hallado espiritualmente? Todos necesitamos una segunda oportunidad. Pedro, otro ejemplo. Y la base bíblica es Mateo 26:69. Todos ustedes saben la historia de Pedro, cuando Pedro le dijo al Señor, no, primero le felicitan a Pedro porque le dicen, bueno, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino que te lo ha revelado el Señor. Y lo felicitan, pero imagino, el gran discípulo, ¿verdad? Y miraba la lista de los 12, nadie como yo, y nadie como yo, ¿verdad? Porque yo soy el discípulo más cercano a Jesús. Y después, en una cena, le dicen, vamos a ponerle base bíblica, Mateo 26. Amén. Gloria a Dios. ¿A quiénes está hablando el Señor esta mañana? Amén. De verdad, como dice el pastor, a veces a uno le pasan primero la planadora, ¿verdad?
poder transmitir el mensaje correcto y como el Espíritu Santo lo desee. 26:69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó a una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: yo no sé lo que dices, yo no estaba allí, ¿verdad? Tal vez te equivocaste, alguien que se parecía a mí, pero yo no. Y alguien después, saliendo de la puerta, vio otra y le dijo: tú estabas allí, también estabas con Jesús en el Nazareno. En ese momento estaban persiguiendo a todos los discípulos que estaban con Jesús porque habían crucificado al maestro, y en ese momento era una gran persecución en esa ciudad. Era como: ¿y tú estabas ahí tocando la trompeta? No, yo no, ¿verdad? ¿Y tú estabas ahí predicando? No, yo tampoco, yo no lo conozco. Y decía, pero negó otra vez en juramento: y no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún la manera de hablar te descubre. Hermano, aún nuestra manera, aunque nosotros querramos negar a Jesús en frente de nuestros amigos, se nos va a salir algún amén. ¿A quién no le salió un amén cuando el profesor o el catedrático estaba diciendo algo? Amén, decía uno. Entonces, y uno tratando la manera de que no supieran que era cristiano. Hermano, de verdad, el Señor siempre o te van a reconocer por la forma de hablar o por la forma en que camines. Así que no le ocultes nada al mundo, porque tú eres hijo de Dios. Amén. Entonces, amén. Dale una ofrenda de palmas a Dios. 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Uno se imagina ese momento de la cena cuando se recuerda que canta el gallo y se recuerda que le dijo su maestro antes de morir. Pedro, en ese momento, él decidió irse al lugar donde empezó todo, otra vez a pescar. Todos los días estaba allí recordando esas mismas palabras. Él no podía borrar de su mente esas personas que le decían: tú te pareces a uno de ellos, tú hablas igual que ellos. Él atormentado y no podía dejar de pensar en esa escena. Y me imagino que él hubiera deseado tener cómo regresar en el tiempo y decir: sí, yo soy. Y él decía: ¿por qué yo no lo hice? ¿Por qué yo no hice eso? Y regresó al lugar donde empezó. Muchas veces nosotros, cuando le hemos fallado al Señor, no sabemos hacia dónde ver, no sabemos dónde meternos, y regresamos donde empezamos, en el vicio, en el pecado. Allí nos vamos a esconder porque pensamos que ya no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo voy a predicar otra vez? ¿Y cómo me voy a parar enfrente del pastor? ¿Y cómo le voy a pedir yo a Dios otra vez? Si uno escucha palabra, uno escucha de verdad y dice: acércate nuevamente. Y dice uno: de verdad, Señor. A veces viene uno a la iglesia, ni siquiera dan ganas de levantar las manos porque dice: Señor, yo anoche te fallé, hoy quiero que tú me hables. Y dice uno: háblame, Señor. Pero se olvida, de verdad, la vigilia de alabanza. A veces nos olvidamos y de algo tan básico que es darle gracias a Dios. A eso venimos, a darle gracias a Dios, a extender nuestras manos, a darle honra. Pero Pedro no podía ni siquiera levantar sus manos porque sabía lo que había hecho. Había negado a su maestro 3 veces y Jesús se lo había dicho: antes que cante el gallo, Pedro, tú ya me vas a negar 3 veces. En ese momento el discípulo, el que se sentía Juanito, ¿verdad? Mateo, no, ustedes, discúlpenme, pero yo soy el preferido, ¿verdad? Después, más adelantito, Juan 21:7. Juan 21:7. Entonces
aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. En ese momento estaban pescando nuevamente, estaban en ese lugar, en esa barca donde había empezado todo, donde la primera vez Jesús se les había aparecido, y les dice: hijitos, ¿tendrán algún pez para mí? Hijitos. Pedro estaba, imagino que echando las redes, y ni siquiera volteó a ver, ¿y quién es este loco que está hablando? Ya todo el día pescando y no cae nada. Háblenle, ¿verdad? Para que se vaya. Hijitos, echen las redes a la derecha. En ese momento, bueno, hagámosle acaso, si no, no se va a callar, ¿verdad? Y tiraron las redes a la derecha. En ese momento las redes empezaron a llenar y recorrió Pedro rápidamente: no, este hombre lo está haciendo otra vez. Este hombre, así es como reconoció a su maestro, dijo: no puede ser. Otra vez así, este modus operandi de parte de Dios. Otra vez. Y empezó a llenar la barca. Se empezó a llenar la red de peces. En ese momento, Pedro, quiero que notes algo muy importante acá. Se ciñó la ropa. O sea, Pedro estaba desnudo. Y muchas veces nosotros estamos desnudos por allí, siendo hijos de Dios, pero como pecamos y nos alejamos, estamos desnudos. Estamos sin la cobertura de Dios. Y de repente, él dice que se ciñó su ropa, se volvió a poner ropa y se metió en el agua del Espíritu Santo, en el agua de ese poder purificador. Ahí se metió Pedro, y cuando salió era un hombre nuevo, porque todas las cosas que a él le había hecho, a Jesús no le importaba. Realmente por eso es que llegó nuevamente con ellos, a darles una segunda oportunidad, que tanto necesitaba este hombre. Y allí Pedro dice que se echó al mar, y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino que habían 200 codos entre Jesús resucitado y ellos. Al descender la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún tenía tantos, y la red no se rompió. Y le dijo Jesús: venid y comed. En ese momento, no sé si a ti te ha pasado esto, pero en ese momento uno no le quiere dar la cara a Jesús. Uno no le quiere dar la cara a su maestro. Pedro estaba así agachado, viendo cómo los demás discípulos comían, y Pedro estaba, porque sabía en su corazón, sabía qué es lo que había hecho, y estaba agachado. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y les dio asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Se apareció otra vez a Pedro. Se apareció otra vez a ese hombre que lo había negado 3 veces. Y después le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya no lo está llamando Pedro, fíjate, ya no lo está llamando Pedro como le había puesto, sino que le está llamando Simón. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas? Y hoy quiero trasladarte el mensaje del Espíritu que dice: ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Le voy a pedir a hermano Ederson que suba. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya no le dijo te amo. Ya no le dijo: sí, Señor, yo te amo.
Y le dijo, te quiero, que es una palabra muy distinta al te amo. Por eso es una palabra muy sagrada. Decir te amo es una palabra muy sagrada, y Pedro perfectamente sabía que no podía decirle te amo. Y ahí estaba Jesús preguntándole una vez más, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le vas a responder esta mañana al Señor? ¿Me amas? Y le respondió Pedro por tercera vez, Señor, tú conoces lo que hay en mi corazón. Tú conoces lo que hay acá en mi corazón. No soy digno de decirte, mencionar te amo. No soy digno de mencionar esa palabra tan pura. Y Jesús le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿A qué fuiste llamado? Él te ha ceñido con túnica de colores. Él te ha dado una nueva vida. No le desaproveches. No te hundas, no te escondas del Señor. No importa si tú pecaste, fallaste, no te escondas. Ahí está el Maestro. Ahí está el Señor preguntándote a ti, ¿me amas? ¿Qué le vamos a responder al Señor? Muchas veces hay personas acá tal vez que ni siquiera quieren voltear a ver hacia arriba porque saben de su pecado. Se sienten en algún momento tan estremecidos y al diablo se ha encargado de engañarlos diciéndoles, Jesús no te ama. ¿Ya viste cómo eres? ¿Cómo te va a perdonar Dios si tú estás haciendo esto? Dijiste, tal vez te expresaste de una forma te expresaste de una forma equivocada. No respetas a tus padres, no respetas a tu esposa. ¿Cómo vas a decirle eso al Señor? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Eso es lo que quiere el enemigo. Apartarte. Apartarte. Hijitos, gritó Jesús. Así te está llamando el Señor esta mañana. Tal vez el mensaje no es para ti, pero va a llegar el momento donde esas palabras tienes que atesorarla, porque va a haber alguien necesitado que va a necesitar escuchar esto. Y tú tienes allí herramientas para poderle decir al Señor. Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Será mucho pedirte que te pongas de pie esta mañana para ministrar la palabra. Señor, y hoy no hay Santa Cena, pero dile al Señor, Señor, examíname mi corazón. Examina tu corazón, hermano, por unos minutos. Reflexiona en esto. A Jesús no le importó que Pedro lo haya negado 3 veces, que haya dicho cosas que a él no le agradaban. Algo más fuerte, a Jesús no le importó lo que hizo Judas. A Jesús no le importó lo que hizo ese hombre para venderlo por 40 piezas de plata. No le importó. Pero Judas pensó de que ya no era digno. Judas pensó de que él había traicionado a su maestro y se quitó la vida.
Hay muchas personas que se han querido quitar la vida espiritual o física, pensando que Dios ya no les responde, pensando de que le han fallado al Señor y ya no tienen nada al Señor para ellos. Hay muchas personas acá que han querido cometer suicidio espiritual, alejándose y cerrando su Biblia para siempre. Oh Señor, Tú has tenido misericordia de nosotros, Padre. Tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, y has escuchado nuestras oraciones. Has escuchado nuestras oraciones, Señor, y nos brindas una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para hacer bien las cosas. Una segunda oportunidad, Padre, para darte lo que es tuyo. Una segunda oportunidad para cumplir nuestras promesas, Señor. El Señor está aquí esta mañana, hermano. El Señor está aquí esta mañana. Pedro, ¿me amas? Hija, ¿me amas? Jovencita, jovencito, ¿me amas? Te pregunta el Señor esta mañana. ¿Qué le vas a responder? Señor, examina nuestros corazones. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados ocultos, Padre. Tal vez hemos sido como Moisés, enterrando ese pecado, pensando que nadie se va a dar cuenta. Tal vez me escondo en mi habitación, ahí en lo secreto, pensando que nadie se va a dar cuenta y peco contra ti, Señor. Pero ahí está el Espíritu de Dios viéndote. No lo contristes. No contristes al Espíritu Santo. Pídele perdón al Señor esta mañana y ten acceso a una nueva oportunidad.